¿Qué tal? Muy buenas tardes. Con ustedes Gerardo Villegas en su gustada columna, videocolumna Pleroma Cero. En tiempos del COVID, como sabemos, estamos retraídos, estamos prácticamente en una nueva edición de la vida humana a la que estábamos acostumbrados. Sin embargo, hay algún tipo de pensamientos que están proponiendo que a partir precisamente de esta crisis humanitaria que ya se convirtió en un problema global. Recordemos que el término de globalización fue acuñado apenas allá de los años 60, 70, en el que se pretendía tener una especie de nación única inspirada fundamentalmente en los Estados Unidos de Norteamérica. Recordemos que en el año 85 el presidente republicano de Estados Unidos, Ronald Reagan, pronunció un discurso memorable donde le pidió al presidente ruso, en el entonces soviético, Mikhail Gorbachev, que derribara el muro de Berlín. Incluso ese lo pueden consultar en internet. La frase célebre es: Mr. Gorbachev, tire usted ese muro. Y posteriormente él hizo una propuesta de plantear, inspirado, como he dicho, en los Estados Unidos, fundar los Estados Unidos de Europa. Esa es una parte del discursiva de la época de Reagan, que es prácticamente donde se inaugura el planteamiento de los Chicago Boys y fue instituido el neoliberalismo, y sobre todo el abanderado en este caso fue el propio Ronald Reagan, y también en el Reino Unido fue la Margaret Thatcher, la dama de hierro, la primera ministra conservadora, que al cabo de un año ofreció disculpas, de un año de haber sido electa, ofreció disculpas por no haber cumplido las promesas de campaña, porque dijo que durante un año no era muy posible tener el control de la economía y sobre todo restablecer los empleos. Eso es muy importante recordar, sobre todo en este tiempo, en momentos en el que el nuevo régimen lleva apenas año y medio operando, y sin embargo debemos reconocer que México es de los países que tienen menos muertes respecto a la pandemia actual, y por otro lado también pues hay razones suficientes para entender que solamente pues es una minoría la que suele viajar a Estados Unidos y a Europa. Hace poco, unos días atrás, los medios revelaron que la élite empresarial mexicana, encabezada en este caso por el jefe y dueño de la tequilería José Cuervo, emprendió un viaje a donde van los millonarios, a Colorado, a esquiar junto con su esposa Laura Laviada, con quien tuve el honor de trabajar hace aproximadamente unos 15 años en un proyecto editorial. Y bueno, el brote de la enfermedad provino de allí. Sin embargo, pues hicieron caso omiso, celebraron su cumpleaños, e incluso el tenor Plácido Domingo, quien está involucrado también en un asunto de violación y denunciado por una soprano estadounidense, incluso a través de la red de Me Too, terminó infectado con el virus de nuestra época. En ese sentido, hay quien piensa que a partir de esta pandemia va a haber un nuevo orden mundial. Recordemos que ese planteamiento, la primera vez que se sugirió fue al término de la Primera Guerra Mundial, algo que se le conoce como The New World Order. Es decir, cuando termina la Primera Guerra Mundial caen ciertos imperios, el austrohúngaro, el otomano, se crean nuevas naciones y se hace efectivamente un nuevo orden, posteriormente incluso a la Revolución de Octubre de 1917, que culmina con el derrocamiento y asesinato del zar Nicolás y su familia, y la instauración del régimen socialista, marxista, leninista en la Unión Soviética, y que bueno, efectivamente dividió al mundo y nos otorgó uno de los momentos más interesantes de nuestra historia reciente. Digo reciente, tiene aproximadamente 100 años que comenzó todo esto, que fue prácticamente la Guerra Fría. Posteriormente, durante la Segunda Guerra Mundial, tras la derrota del eje Berlín-Roma-Tokio, también se establece la posibilidad de un nuevo orden mundial, y posteriormente este concepto fue también reciclado de alguna manera por la política estadounidense, la política definitivamente imperialista, una política de injerencia que emprendió aventuras
dentro de las cuales pues está la derrota humillante que sufrieron en Vietnam a manos del Viet Cong, comandado ideológicamente por Ho Chi Minh. Y bueno, pues el nuevo orden mundial cobró un nuevo significado en la época de los 90, durante la tormenta del Golfo, en la primera edición de la guerra encabezada por George Bush padre en contra de Irak, en este sentido, como represalia a la invasión de Kuwait. En ese momento se hablaba mucho de la posmodernidad. Jean-François Lyotard era uno de los filósofos franceses encargados de plantear ese asunto. Hubo una discusión entre Jürgen Habermas al respecto. Era un momento a principios de los 90 donde todo el mundo hablaba de la globalización, y efectivamente pues es donde la política de adelgazamiento del Estado y el fortalecimiento de las empresas privadas, precisamente donde el Estado se convertía no en benefactor, sino en un vil árbitro en un momento dado de las grandes corporaciones, pues aparentemente iban a dar un paso adelante. Lo único que ocurrió es que generaron pobreza, la pobreza que nosotros conocemos, y bueno, afortunadamente el periodo neoliberal está atravesando por una transición. No está muerto por decreto, como dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, el nuevo orden mundial, en ese sentido, una vez caída la Unión Soviética, se dividió prácticamente ahora en un bloque en el que efectivamente el nuevo enemigo de Occidente pues era el Islam, ¿no? Y se inventaron una serie de patrañas para invadir Irak, derrocar al presidente y dictador brutal también Saddam Hussein. Y bueno, pues a partir precisamente de entonces se reacomodó prácticamente el asunto geopolítico en todo el mundo. La geopolítica nace precisamente con el geógrafo francés Yves Lacoste. Él hace un planteamiento precisamente de cómo la geografía influye políticamente, y en este caso lo estamos viviendo en carne propia, precisamente porque México es evidentemente tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, es un punto muy estratégico, no solamente para la cuestión comercial, sino para, perdón, para otro tipo de trasiegos de los cuales no vamos a hablar aquí. Sin embargo, una vez que termine esta crisis y que definitivamente la normalidad como la conocíamos en las grandes ciudades, como ocurrió apenas hace un año, nunca va a volver a ser la misma. Nosotros ya no somos los mismos, tenemos hábitos prácticamente medievales, es decir, decimonónico, siglo XVIII. Recordemos que el médico que propuso lavarse las manos como una parte de la asepsia, pues bueno, fue metido a un manicomio, se creía que no existían. Los experimentos de Louis Pasteur demostraron precisamente la existencia de gérmenes mucho antes de la existencia de los microscopios normales, ópticos, y también los microscopios de electrones, que son los que denominamos actualmente electrónicos. Entonces hemos vuelto a esas costumbres básicas como no lavarnos, de lavarnos las manos, no saludar de mano, no saludar de lejitos. Y evidentemente estamos frente a un nuevo mundo al cual precisamente el nuevo orden mundial se va a reacomodar en ese sentido, porque va a haber una raja geopolítica de esto. Todavía no vemos, salvo la idea de que, por ejemplo, China es el gran gigante actual junto con Rusia, y evidentemente algunos aliados que tienen en la región. Me refiero particularmente a Irán, me refiero también discretamente a Irak, a Siria. Y por otro lado también tenemos un mundo oscuro que representa Corea del Norte, y evidentemente Occidente pues está reacomodándose en ese sentido, y América Latina por otro lado pues está viviendo también una realidad muy extraña al respecto de esta pandemia. Estamos ensimismados. El propio presidente Trump amenazó con invadir militarmente a Venezuela. Sin embargo, se le atravesó el COVID. Y bueno, hay 22 millones de desempleados en Estados Unidos, una cantidad de muertos que rebasa los miles. En Francia también estamos hablando de miles de muertos, en Italia, y los servicios precisamente de salud, por ejemplo el de Estados Unidos, que había fundado el presidente Obama, denominado Obamacare, que el propio Trump se encargó de descarrilar, pues ahora está cobrando factura precisamente con una crisis de este tamaño. En México fue muy criticado también la desaparición del Seguro Popular. Sin embargo,
Está comprobado a través de los números que evidentemente fue un asunto fraudulento, así como la cuestión de las guarderías subrogadas. Cosas que están en el tintero, cosas que nos hacen reflexionar. Y bueno, por otro lado, pues también no volveremos a ser los mismos. Yo recomiendo en este sentido que mediten, que lean, que hagan relecturas, sobre todo a la gente que ya estamos rebasando prácticamente la barrera de los 50 años, bueno, particularmente yo, este año cumplo 50, y pues les voy a presumir a manera de autopromoción, pues que estoy releyendo el Tractatus Logicus Philosophicus de Ludwig Wittgenstein. Es una edición bilingüe de Alianza Universidad y tiene el prólogo de Bertrand Russell. Es una lectura que yo recomiendo, la pueden encontrar en PDF, sobre todo para entender el mundo de una manera lógica, precisamente el título del tratado lo dice. Y bueno, pues los invito a que colaboren con un servidor a través de mi correo electrónico pleroma0.com, perdón, pleroma0.gmail.com, para que intercambiemos lecturas, algunas sugerencias, algunos debates. Y bueno, pues la vida no va a ser la misma. Si antes dependíamos de la tecnología precisamente para comunicarnos, ahora que estamos definitivamente aislados en un grado de tentativa, porque definitivamente hay quien siga haciendo su vida normal, la gente de escasos recursos tiene que seguir trabajando, tiene que salir a las calles a pedir el sustento de cada día, pues también nosotros tenemos que empezar a tratar de ahora sí sacarle jugo a la tecnología en ese sentido, porque no volveremos a ser los mismos. Las cosas se están reacomodando de una manera inédita y yo creo que no vamos a volver a una normalidad definitivamente como la conocíamos. De entrada, el uso del cubrebocas pues es evidentemente recomendable, guantes de cirujano, pero tampoco caer en psicosis de una especie de limpiadores compulsivos, porque eso no genera otra cosa más que neurosis. Bueno, pues los dejo en esta pequeña intervención. Como podrán ver, pues ya estoy pasando el tiempo reglamentario para esta videocolumna, pero bueno, espero que la hayan disfrutado y los espero aquí la próxima semana en una entrega más de Pleroma Cero para el un 2x3 Tamaulipas, y espero que pasen y resguárdense en santa paz y bueno, pues tratemos todos nosotros de no estar neuróticos, porque ese es otro asunto del que hablaremos la próxima entrega de esta videocolumna. Con ustedes, Gerardo Villegas.